Hola, bienvenidos a su programa Ciudad y Campo. Nuevamente saludándolos aquí desde Dix Televisión. Lo de Morelos, las redes sociales, tanto en YouTube como en Facebook. Y pues ahora vamos a platicar de todo lo que tiene que ver con la organización del campo, sobre todo, bueno, el campo morelense, pero el campo nacional, porque nos acompaña un experto en el tema que da cursos por todos lados. Nos acompaña el contador Víctor Villalobos. Contador, bienvenido. Gracias, gracias por la invitación y creo que va a ser un tema muy importante. Ojalá a todos nos ayude a tener una idea más clara sobre la cuestión de la organización en el sector primario. Mira, ya pasamos las cuestiones protocolarias de sanidad, estamos sanos, te invito a que nos quitemos el tapabocas para que la Okay. gente nos pueda ver y podamos platicar con mayor Okay. amplitud, ¿te parece? Sí, gracias. Contador Víctor Villalobos, homónimo de su secretario actual, espero que tú seas mejor. Que sí Yo, chambeo. bueno, el otro también chambea, yo espero que tú lo hagas con mucho mayor eficiencia. Platícanos, Víctor Villalobos, quién es, sabemos de tu trayectoria, conocemos mucho de tu trabajo, pero pues que la gente sepa quién eres y qué tanto puedes aportar o has aportado al sector agropecuario, tanto en Morelos como en México. Sí, gracias. Nos conocemos con muchas organizaciones, muchos productores. Hemos estado dando capacitación en Morelos y en varios estados del país. Hemos recorrido haciendo también la parte de asesoría en la parte de proyectos, ¿no? En el desarrollo de planes de negocio. Y pues bueno, estamos afortunadamente digo aquí en Morelos y en Cuernavaca porque este lugar es sensacional, un clima muy eh, bueno para desarrollar la profesión, ¿no? Morelos cuenta con condiciones muy favorables en cuestión de clima, en cuestión de suelos, y la ubicación de Morelos dentro del territorio nacional pues nos ubica en una posición muy interesante para que hay que aprovechar esta parte como un potencial para los negocios. Yo te conocí en el ámbito rural, haciendo proyectos, haciendo gestiones, trabajando con organizaciones, trabajando para organizaciones que hoy ya están prácticamente muertas, que nada más quedan las siglas como FIRA, como la financiera, Sí. como FIRCO, como otras instituciones que formaban parte de lo que era el respaldo al sector agropecuario y que hoy ya no existe. Platícame, ¿cómo ves el sector agropecuario actual? ¿Cómo ves los apoyos? ¿Cómo ves el impulso? Y ya luego hablamos de la organización, pero ahorita, Sí, ¿por qué no haces un diagnóstico del sector agropecuario? sí, efectivamente mencionas algo muy importante. Las diferentes dependencias, los diferentes apoyos, recursos que existían, pues muchos de ellos ya no están, y los que están condicionados, entre otros aspectos. Desde un inicio de este gobierno, ¿no? Se habló de no otorgar los apoyos a través de las organizaciones. Puede haber razón en esto, porque mucho de ese recurso, de ese apoyo, pues se quedaba en ese camino y al productor realmente le llegaba muy poco. Sin embargo, pues no se ve que fluyan pues los recursos hacia los productores. Esto ha detenido mucho el desarrollo y las inversiones y los proyectos en el sector primario. Es grave porque México, a nivel nacional, no somos un país altamente tecnificado, que estemos exportando alta tecnología o alta industria, ¿no? Entonces, lo que exportamos es productos del campo. Y si esto se detiene, entonces la situación del país en su momento va a tener un golpe muy fuerte. ¿Por qué no lo vemos reflejado tanto en este momento? Porque seguimos recibiendo divisas, que es lo que está haciendo que la economía del país pues siga funcionando, que siga operando. El año pasado se rompió récord de 25 mil millones de dólares que
entraban al país se fueron al doble, y esto ayudó a la circulación de la economía, del circulante en el país, pero el sector está muy afectado. Lo vemos en las diferentes áreas: ganadería, acuacultura, en agricultura. Entonces, sí es importante, urgente, que se atienda el sector, que es la columna vertebral de la economía del país. Cuando hablas del sector, y hablas del sector agropecuario, pues ¿de qué sector hablas? Porque no es lo mismo hablar del campo de Sonora, al de Yucatán, al de Tamaulipas, al de Jalisco, con el de Morelos. O sea, tenemos realidades completamente distintas. Sí. O sea, las políticas públicas finalmente van enfocadas como homogeneizarlo todo, pero eso no, para nada somos un país que podamos tener una misma tecnología en las diferentes regiones. ¿Cómo ves eso? Sí, este punto que mencionas es algo muy importante y una realidad. El campo en el país está muy diferenciado. El campo en el norte es más dinámico, hay mayor inversión, las condiciones mismas de la posesión de la tierra es diferente. Hablamos de 100, 200 hectáreas que puede tener algún productor. En el centro, en el caso de Morelos, pues si tiene 1 hectárea o 2 hectáreas, ya estamos hablando de que tiene bastante superficie, ¿no? Hay quienes tienen inclusive mucho menos. Hablamos de tal vez de 5,000, de 3,000 metros. Entonces, estamos hablando de condiciones muy distintas. En cuestión de la forma de trabajo también es muy diferente. En el norte, tal vez por la cercanía con nuestros vecinos, Estados Unidos, la forma de trabajar es mucho más dinámica, mucho más empresarial. No cuesta mucho trabajo, pues, hacer sinergia entre las mismas organizaciones y los productores. Pero en el centro y en el sur, la verdad es que esto ha generado muchos problemas, mucha dificultad en poder trabajar bajo organizaciones y hacer productivas estos grupos, estas organizaciones. Ahorita tocaremos el tema, pero hay una gran diferencia entre una organización y una agrupación. Son dos cosas muy diferentes. Y entonces normalmente vemos agrupaciones sin proyecto, sin una estructura, sin una visión, sin un plan rector. Entonces, en una organización todo esto existe. Entonces sabemos a dónde vamos, sabemos a dónde vamos a invertir, cuánto necesitamos invertir y qué vamos a lograr. Entonces nos falta mucho toda esta parte de tener una visión diferente y una integración de trabajo con, pues, haciendo sinergia con todo lo que conlleva las famosas cadenas o redes de valor, ¿no? Fíjate que antes de empezar el programa platicábamos de un proyecto que traes en manos, en puerta, en el norte, de la producción de manzanas. Sí. Ese proyecto, como lo plantean allá, primero que nos lo platiques, ¿se podría hacer aquí en el estado? O sea, ¿hay condiciones? ¿Por qué no nos platicas eso? Sí, mira, por alguna razón, como dice el dicho, nadie es profeta en su propia tierra, ¿no? En este caminar en los diferentes estados del interior del país, me piden en el estado de Chihuahua, específicamente en Cuauhtémoc, Chihuahua, para desarrollar el proyecto se está enfocando a que sea la zona de producción de manzana más grande del país y en su momento de Latinoamérica. Pero no solamente es la producción de la manzana, sino es darle valor agregado. Y esto implica pues todo lo que es la agroindustria. Estamos enfocando estas agroindustrias a grupos de mujeres, a grupos de jóvenes. El productor entonces estará en la parte de las huertas y las mujeres, los jóvenes, en lo que serían las agroindustrias. ¿Qué se puede hacer de la manzana? Muchísimas cosas. Bueno, las que más conocemos: manzana,
mermeladas, pero se hacen cremas, se hacen en las diferentes áreas económicas o productivas, hay aplicación de la manzana en proceso o procesada, ¿no? Esto nos ayuda porque generamos empleo, le damos valor agregado a la materia prima, estamos incursionando en productos, en nuevos mercados y nos lleva pues, la base de todo esto es la organización, porque las huertas existen, pero no están organizadas, no se coordinan, no hacen sinergia y solamente producen manzana. Entonces el proyecto es que podamos coordinar, entre otras cosas que logramos en esta coordinación, tú lo sabes, médico, ventas consolidadas, compras consolidadas, bajamos costos y al bajar los costos somos más competitivos en el mercado nacional e internacional. Entonces, esto nos lleva pues a que se hace un aprovechamiento integral de los recursos y generando empleos a gente que no tiene empleo en este momento. ¿Qué se puede hacer en Morelos? Mucho, médico. Y agradezco tu pregunta porque yo creo que en Morelos estamos desaprovechando. Una de las principales actividades es las plantas ornamentales, ¿no? Las plantas ornamentales se generan como actividad desde pues, años atrás, inclusive por gente, por alemanes, japoneses, y se desarrolla por el clima, las condiciones se desarrolla favorablemente, pero del Estado de México, de Puebla, de otros estados, vinieron, aprendieron, y ahora ya se formó un cinturón alrededor de Morelos, que son los que proveen las plantas ornamentales a los demás estados. Entonces ya no llegan a Morelos porque se quedan en los demás estados. Entonces ya Morelos, pues la economía ha caído en ese sector, pero hay que hacer un proyecto. De hecho, el proyecto yo lo tengo, que le llamo hay que sacar a Morelos de Morelos, ¿no? Para llevar a los puntos de consumo los productos de Morelos. Ahorita, mira, vamos a ir a un corte, pero antes voy a hacer la pregunta para que le vayas pensando en la respuesta. ¿Por qué tienes que irte a Chihuahua? Cuando aquí tenemos, por ejemplo, esos proyectos, o tenemos a los aguacateros, tenemos el nopal, tenemos otros productos que podrían perfectamente trabajar en un proyecto parecido al de la manzana sin que tengas que irte hasta allá, ¿no? Ahorita nos contestas por qué te vas y por qué estás huyendo de nuestro estado a hacer ese proyecto y por qué no lo hacemos aquí. ¿Te parece? Sí, con gusto. Vamos a un corte, Ciudad y Campo, regresamos. Lo más relevante de la información local y también del acontecer de la vida diaria lo vas a encontrar aquí. Síguenos a través de nuestras redes sociales de Lo de Hoy Morelos en nuestra segunda emisión de 2 a 3 de la tarde y la tercera de 8 a 9 de la noche. Por supuesto, también en el canal Televisión Abierta 10.1, ViX Televisión. Todo tiene un motivo, todo tiene un porqué. Muchas personas que no conocemos el trasfondo. Aquí, en las dos caras de la moneda, descubriremos verdaderamente quiénes son los políticos, qué lo incitó, cuáles fueron sus verdaderos motivos. No hay nadie totalmente bueno ni totalmente malo. Los seres sociales y culturales que componen nuestro estado, incluso México o el mundo. No te lo pierdas en Lo de Hoy Morelos y en ViX Televisión. Bienvenido a tu programa La Danza de la Vida. Queremos invitarte a que escuches grandes personalidades de la cultura mexicanas de talla nacional e internacional. Todos los domingos a las 7 de la noche en Lo de Hoy Morelos y ViX Televisión. Para comenzar el día bien informado, acompáñenos de lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana en la primera emisión de Lo de Hoy Morelos con Dulce Maya. Síganos en nuestras plataformas de Lo de Hoy Morelos y por el canal 10.1 de Televisión Abierta. Sábado de regreso, su programa Ciudad y Campo. Nos quedamos con la queja contra ti, en lo personal, de vas a hacer un proyecto integral con agroindustria en Chihuahua, de la manzana. Cuando aquí en Morelos tenemos a los aguacateros, tenemos el nopal,
tenemos los hortalizas, el jitomate. Sí. ¿Por qué no hacerlo aquí? O sea, no podemos, no estamos capacitados, o allá te pagan más, o qué pasa. A ver, platícanos por qué aquí en Morelos no logramos algo así tan consolidado, porque aquí ha habido esfuerzos, pero no han pegado. Sí, qué bueno que lo mencionas, médico. Mira, esto parte de una petición que me hicieron estos empresarios para dar una plática en Cuauhtémoc, Chihuahua. Y en esta plática yo hablaba precisamente de cómo se podría hacer la organización y lo que llamamos cadena o red de valor. Y ellos me decían que varias cosas de lo que yo había mencionado no lo habían escuchado. ¿Cómo Ok. qué, por ejemplo? Lograr a través de los esquemas de grupos de mujeres, grupos de jóvenes, aprovechando los mismos programas que hay para apoyo para grupos de mujeres y grupos de jóvenes. Te comento, en este gobierno se modifica la ley agraria, en la cual aparecen las figuras jurídicas de organización como la Unión de Ejidos, la ARIC, la Asociación Rural de Interés Colectivo, y se integran dos figuras más. Estas dos figuras son específicamente para grupos de mujeres rurales, ¿Cuáles son? así se denominan, ¿sí? Grupos de mujeres rurales, y la Unión de Grupos de Mujeres Rurales, ¿sí? Entonces, la misma ley le está dando la oportunidad y la certeza jurídica a los grupos de mujeres. Pero, pues creo que no se sabe. Yo no he visto que se haga una sola organización de mujeres en el Estado. Pues la verdad es que no. Entonces, el desconocimiento, pues, del fundamento legal no ha permitido que se formen, que se aprovechen todas estas figuras jurídicas. Lamentablemente, inclusive, si vamos ante el notario público, que es el que conforma, le da fe pública a una organización, las desconocen también. Entonces, pues nos encontramos con una situación ahí de que quien tendría que apoyar, asesorarnos, no las conoce. Y se concretan diciendo, haz cualquier figura jurídica, nada más en el objeto social, le vamos a poner que puedes hacer todo, desde un alfiler hasta un avión. Y eso no es cierto. ¿Por qué razón lo menciono? Porque las figuras jurídicas son muy específicas. Yo cuando comienzo este curso de figuras jurídicas, yo les digo, señores, es lo mismo una pick-up, un tractor y un tráiler. Y me dicen, no. Y yo les digo, sí, les voy a demostrar que sí son lo mismo. Tienen motor, chasis, hay que poner combustible, los manejamos, pues es lo mismo. Se quedan pensando y alguien levanta la mano y me dice, no, no son lo mismo. ¿Por qué? Porque no se usan para lo mismo. Correcto. Esas son las figuras jurídicas. No se utilizan para lo mismo. Si tú al tractor lo quieres meter a la autopista, pues no sé qué va a pasar, ¿sí? Si quieres poner tu camioneta, los implementos del tractor y meterla, la vas a destrozar. Las figuras jurídicas es lo mismo. Entonces, si estoy utilizando una figura jurídica errónea que no corresponde a lo que estoy haciendo, generan actos, todos los actos generan derechos y obligaciones. Entonces, estoy generando cuestiones que no corresponden a mi actividad. Y eso es cuestiones legales, cuestiones laborales, cuestiones fiscales. Fíjate que hace rato hablabas de las organizaciones y las agrupaciones. Sí, Aquí en Morelos tenemos muchos que llamamos organizaciones, porque incluso yo estoy en varias, los porcicultores, en las uniones ganaderas, y en otras figuras que ahí trabajamos. Pero que realmente es un problema poderlas operar. sí, O sea, por ejemplo, los sistemas producto, muchos operaron a través de las asociaciones civiles, otros hicieron SPRs, sí. otros hicieron sociedades anónimas de capital variable. Es la señal de que no había un plan. Sí. Aunque existía un plan rector, no existía un plan corporativo, un plan organizativo. O sea, ¿cómo estamos en la organización en Morelos? Sí, es lamentable y pues bueno, no como consolación, en gran parte del país, repito, he estado casi en todo el país de estos cursos, pero
se confunde mucho. Yo encontré precisamente de que la mayoría de las organizaciones no son organizaciones, son agrupaciones. No hay proyecto, no hay dirección, no hay organización de un esquema estructural. Muchos proyectos, se ha perdido muchísimo dinero, mucho, porque quienes están en la dirección, en la administración, son de los mismos sin tener la menor preparación y conocimiento en lo que es la dirección, ¿no? La administración. Se han aprovechado muchos especialistas en el área administrativa y han defraudado a las organizaciones. O sea, me refiero a administradores, contadores, abogados, han defraudado a las organizaciones también por desconocimiento. Entonces, aquí se ha generado pues y parte del no querer trabajar en organizaciones o en grupo, como se dice, es precisamente por todo también los problemas que han sufrido y los fraudes que han sufrido, y entonces todo el mundo está a la defensiva. Pero no hay otra manera de poder ir hacia adelante si estamos hablando, queramos o no, estamos en una globalización mundial. Lo que pasa en un país afecta a muchos otros países. Entonces, si el país, México y el estado de Morelos, no nos organizamos de manera estratégica, de manera profesional, yo le llamo también, porque hay que profesionalizarnos para poder realizar tal o cual puesto. Con la transparencia, ¿sí? Tenemos ahorita ya muchos sistemas, las computadoras y demás, a través de las cuales en el celular podemos estar viendo qué está pasando con los recursos de nuestra organización. Cuánto tenemos en el banco, en dónde se está invirtiendo el dinero, las compras que se están haciendo, las ventas, todo lo podemos tener a través de aplicaciones en nuestro celular y podemos estar llevando un seguimiento. Pero fíjate, es que eso que mencionas, eso ha sido impulsado a través de muchos años, porque seguramente tú mismo participaste en algunas, porque como consultor externo de FIRA, de Financiera, de FIRCO, etcétera, de las instituciones que apoyaban el campo, se impulsaba la organización. Incluso se apoyaba hasta con la figura organizativa y se pagaba al notario, pero de esas, ¿cuántas realmente sobrevivieron? O sea, ¿qué fue lo que pasó? Sí. Nuevamente, qué buena pregunta, médico. Quienes formaron muchas de esas organizaciones, se hizo de la manera como se hacía de forma general. A ver, nos juntamos, inclusive los mismos funcionarios de las dependencias de las secretarías, a ver, es que tienen que conformar su organización para que los podamos apoyar. Pero nada más les decían eso. Y pues, ok, pues vamos al notario. El notario decía, pues la que quieran, y aquí ahorita nada más le fírmenle y les ponemos que puedan hacer todo en su organización. Entonces, desde los primeros pasos se dieron mal. Entonces, al momento, para ellos era tener un documento, un acta constitutiva. A ver si aquí ya la tenemos, ¿no? Pero ese documento no era el correcto. Y entonces todos los actos posteriores nos fueron generando problemas. Y si dentro de esta intención no teníamos una estructura de seleccionar, cuando hacemos una empresa, cuando vamos a invertir capital, se seleccionan los socios. ¿Por qué este socio y cuánto le va a poner y en qué va a ayudar? Pues eso es en la parte empresarial, pero en el sector primario, en el sector rural, no. Era al contrario, ahora le traigan más porque mientras más hagamos, más nos van a dar. Y mete mujeres para que nos den más. Así es. Y entonces no era con un sentido de un proyecto con objetivos para lograr metas, ¿no? Sino era échale al montón para que nos den más y ahí después a ver qué pasa. Porque yo me siento aludido en lo que comentas porque yo participé en varias organizaciones. Por ejemplo, te digo el caso de los porcicultores, ¿no? Que estamos como asociación de porcicultores, gestionábamos recursos, bajamos recursos, pero el proyecto, sí teníamos un plan integral. Decíamos, bueno, vamos a hacer una granja núcleo en donde vamos a concentrar lo mejor de la genética y de ahí vamos a repartir a las granjas, que las vamos a hacer
engordas porque al final de cuentas vamos a hacer un producto homogéneo y vamos a tener volumen y calidad. Sí. Y decíamos, el proyecto vale 25 millones de pesos, lo aceptamos con el gobierno. Y el gobierno nos decía, va. Y el primer año nos aprobaban 500,000 pesos de un proyecto de 25 millones. Y lo único que pasó es que quedamos endrogados, así como los porcicultores, casi todas las cadenas. Sí. Por ejemplo, ahí, ¿qué opinas de eso? Sí, mira, es un punto muy importante también, médico. Yo creo que el campo, los diferentes sistemas producto o actividades productivas del sector, tienen que verse como empresa, tienen que verse como inversión, no como subsidios. El apoyo del gubernamental tenemos que buscarlo y es muy importante, pero no podemos depender solamente de eso, porque entonces no vamos a ir muy lejos. En otros países los productores tienen apoyos gubernamentales, sí, pero se ven reflejados en los resultados. O sea, yo estando en Europa, en una ocasión hice un recorrido de Ginebra a Francia por la parte del campo, por la montaña, y la verdad es que los productores del campo en esa región son empresarios. Me tocó ver, y tengo la imagen, un Rolls Royce en el estacionamiento de un productor. Tú dices, ah, caray, ¿no? La cuestión es que son empresarios. Y aquí todo el tiempo como que no rompemos esa línea, no pasamos esa línea de que pues, todo el tiempo nos estén dando subsidios. Yo creo que el campo tenemos que verlo como empresa, porque hay activos. Hace un momento comentábamos, si hacemos un recorrido por las diferentes partes, no solamente en el país, en otros estados también, vemos mucha infraestructura abandonada, que eso es inversión. Pero si fue un apoyo, pues no me costó, no me salió, ahí nos vemos y ahí se quedan los invernaderos, los sistemas de riego, en fin. En las uniones de ejidos, y podemos ver lamentablemente, por ejemplo, la unión de ejidos Emiliano Zapata, que ya son ruinas. Son parte de las zonas arqueológicas, históricas, porque pues ya nada más queda la historia. Y aquí hicimos, y hace 20 años tuvimos, Así es. y hace 15 años manejábamos. Sí. Pero bueno, vamos a hacer una cosa, porque hay que ir a un corte. Es importante que ahorita retomemos el tema y nos hablamos de los de ejidos, pero además lo más importante es cómo le vamos a hacer para que esto mejore y que nos hables de la organización ya en forma. ¿Te parece? Sí. Vamos a un corte, Ciudad y Campo, regresamos. Todo tiene un motivo, todo tiene un porqué. Muchas personas que no conocemos el trasfondo. Aquí, en las dos caras de la moneda, descubriremos verdaderamente quiénes son los políticos, qué lo incitó, cuáles fueron sus verdaderos motivos. No hay nadie totalmente bueno ni totalmente malo. Los seres sociales y culturales que componen nuestro estado, incluso México o el mundo. No te lo pierdas en Lo de Hoy Morelos y en Dix Televisión. Bienvenido a tu programa La Danza de la Vida. Queremos invitarte a que escuches grandes personalidades de la cultura mexicanas de talla nacional e internacional. Todos los domingos a las 7 de la noche en Lo de Hoy Morelos y Dix Televisión. Para comenzar el día bien informado, acompáñenos de lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana en la primera emisión de Lo de Hoy Morelos con Dulce Maya. Síganos en nuestras plataformas de Lo de Hoy Morelos y por el canal 10.1 de Televisión Abierta. Bienvenidos a Estampa Morelos. Este es un espacio donde estaremos recibiendo a diferentes personalidades que nos contarán toda su vida y además sus más profundos recuerdos. Síguenos a través de las redes sociales de Lo de Hoy Morelos todos los miércoles a las 6:45 de la tarde y también el canal 10.1 Dix Televisión. Estamos de regreso en su programa Ciudad y Campo. Vamos a hablar de ejemplos emblemáticos en Morelos de una organización que acaba con lo que tienen, porque hay una inversión importante y que acaban con ella. La Unión de Ejidos Emiliano Zapata.
que tiene toda una infraestructura, operó por muchos años y que hoy ha desaparecido, literalmente desaparecido, nada más quedan los fierros. Platícanos el caso porque tú lo conoces. Sí, es lamentable, como tantos otros proyectos de organizaciones en el Estado médico. La Unión de Ejidos, en su centro operativo, pues bueno, tenían todo porque operaron a una buena escala, a un buen nivel, ¿no? Con la consolidación de producto de toda esa región. Pero volvemos a lo mismo. Si es administrado por quien no sabe administrar, pues las acciones, lo único que a donde nos van a llevar es a cometer errores y a malos manejos. Pero la Unión de Ejidos tenía administradores externos. Sí, pero otra vez, entre el desconocimiento, yo por el hecho de ser contador no quiere decir que sea especialista en todo, ¿no? Y el sector primario en particular se desconoce por las especialidades o los profesionistas en las áreas administrativas. O sea, en el plan de estudios de contadores, administradores y de los mismos abogados, no se tiene el campo no existe. En el caso de los abogados solamente quien estudia derecho agrario, pero todos los demás, el campo no existe. Entonces, si a mí me llaman para manejar un proyecto en el sector rural, pues de entrada no sé qué es eso. Y lo voy a querer manejar como si fuera otra cosa, ¿no? Como si fuera una industria, como si fuera una tienda o X. Pero el campo es muy especial. El campo tiene un comportamiento y un tratamiento muy particular. Entonces, si yo no lo sé, no lo voy a manejar correctamente. Y entonces, entre eso y el desconocimiento también de la parte de los productores que están en el cargo, pues entonces hace un verdadero, se vuelve en un problema, lejos de que sea un proyecto productivo, se vuelve en un problema porque terminan con demandas por deudas, demandas por incumplimiento, en la proveeduría, en todos lados. Tienen, repito, lejos de hacer un proyecto productivo en beneficio de todos, se convierte en un problema de tipo legal, en donde hay gente que inclusive se ha ido a la cárcel, ¿no? El ejemplo o el caso de la arrocera de Emiliano Zapata. Otro ejemplo de un grupo organizado con producto de buena calidad, que hoy están liquidando todo y ya vendieron todo por un problema de administración y de trabajo. ¿Qué pasó ahí? Sí, es otro de los proyectos que lamentablemente se liquida esta organización. Y lo digo porque se logró finalmente después de mucho tiempo, ahí participó mucho Fundación Produce Morelos para lograr la denominación de origen. Tenemos la denominación del mejor arroz del mundo, médico. Pero allá no hay arroz. Y no hay producción de arroz. Y las arroceras, después también del sismo del 2017, pues quedaron dañadas, ¿no? Pero ve por ejemplo, la de Jojutla, se reconstruyó. Tuvimos aquí a don Jesús y sí, se reconstruyó, a diferencia de Zapata, que hoy vendieron equipo prácticamente, mucho de ellos nuevo, o sea, o muy utilizable. Sí, el equipo estaba totalmente funcionando. Un factor importante son los titulares. Los titulares ya tienen edad entre 80 y 90 años, muchos ya no producen, y otro problema muy grave es que, pues bueno, Zapata y toda esa región, de los desarrollos inmobiliarios, pues han invadido las áreas de cultivo, ¿no? Eso es un problema en el estado, casi hacia donde vayamos. Pero hay algo importante, no solamente Zapata y esa región tenían la denominación, son 22 municipios en el estado que tienen la denominación de origen. O sea, hay municipios en donde pudo haberse desarrollado el cultivo del arroz y no se hizo, ¿no? Entonces, es triste, sobre todo porque importamos el 80% del consumo del arroz del país, lo importamos. Solamente producimos el 20% los estados que producen arroz, solamente se logra producir el 20% del consumo nacional. O sea, hay
una posibilidad de negocio solamente en el país de un 80% del consumo nacional. Y nos llega arroz de mala calidad, del delgado y el que tiene nutrientes muy limitados, ¿no? Así es. A ver, pongámoslo así, contador. Te contratamos, imagínate que se te llega a contratar para la Unión de Ejidos. Vas a rescatar la Unión de Ejidos. ¿Qué harías? ¿Cómo lo trabajarías desde el punto de vista de tu organización? Porque además quiero tener mención de tu libro, ¿no? Que finalmente es un manual. En base al manual de organización que ya tienes publicado, ¿cómo lo harías? ¿Cómo rescatamos a la Unión de Ejidos? Platícanos, ¿cómo lo harías? Sí, yo me atrevo a decir que no solamente la Unión de Ejidos, médico, muchas de las organizaciones que están en problemadas, las podemos rescatar. ¿Qué tenemos que hacer? Cambiar el chip, como decimos. Tenemos que cambiar la mentalidad. O sea, tenemos que hacer empresas, tenemos que ser empresarios, en donde sepamos que los errores cuestan, ¿no? Y que la inversión tenemos que hacerla producir. Entonces, la Unión de Ejidos, yo hice una propuesta en donde les mencionaba a la fuente de financiamiento que lo que se tenía que hacer era cambiar la figura jurídica a empresa. Porque finalmente la Unión de Ejidos son todos y no es nadie. ¿No pueden tener las dos? Sí, claro, sí, desde luego. La Unión de Ejidos, inclusive la figura jurídica de la Unión de Ejidos, llego a un punto que quiero mencionar, se me va a olvidar. En una ocasión yo estaba en la Unión de Ejidos y llegó un ganadero y quiso incorporarse en la Unión de Ejidos. Y le dijeron que no, porque eran productores de granos, que él era ganadero y que no era. Yo les dije, oigan, están mal. La Unión de Ejidos, ¿sí?, agrupa a todas las actividades que se desarrollan en un ejido y en los diferentes ejidos que integran la Unión de Ejidos. A todas. No solamente a ejidatarios, también a productores que sean avecindados, no necesariamente tienen que ser ejidatarios, pueden ser pequeños productores, avecindados que están dentro del polígono, todos entran en sus proyectos al cobijo de la Unión de Ejidos, pero eso no se entiende qué es una Unión de Ejidos, otra vez lo voy a hacer mal, y el resultado ahí está, el desaparecido, la unidad de producción con una inversión millonaria, ¿sí?, y con un punto de generación de empleo para toda la región. Tenemos a Malta Clayton que está requiriendo y necesitando de grano, y la Unión de Ejidos pudo haber sido proveedor y se cayó ese negocio y se perdió toda la inversión. ¿Cómo rescatamos al molino de Zapata, de Molino Zapata de los arroceros? Bueno, desafortunadamente ya la maquinaria ya se vendió, se tendría que adquirir nuevamente equipo. Yo diría, porque si damos un recorrido por esa parte, pues nos vamos a dar cuenta que ya son fraccionamientos. Ya todo eso, está un club de golf, ¿no?, y todo ya está fraccionado. Tal vez sería en otra región por la cuestión de la operatividad, ¿no?, para llevar la materia prima, para hacer el proceso y después sacar el arroz ya procesado. Pero yo creo que esto, más que cómo rescatamos algunas que ya no son rescatables, médico, tal vez el mensaje es cómo evitamos a que caigan en eso organizaciones que todavía por ahí están pataleando, ¿no? El nopal, en los altos. Tenemos una importante zona de producción de nopal en todos los altos, ¿no? Sí. Tlalnepantla, Tlayacapan, Totolapan, Tlaucan, la parte de Tepoztlán y otras regiones más. Y han batallado históricamente en la organización y se organizan y tienen varios elefantes blancos ahí. Sí. Y luego tenían la empacadora y tenían, ya hacían mermelada y hacían otras cremas y otras cosas con el nopal. ¿Qué podemos hacer con ellos? Bueno, mira, ahí fue un problema también muy especial. Quien se encargó de hacer
esa infraestructura y la adquisición del equipo para el proceso se hizo mal. O sea, el equipo nunca funcionó. Había dentro del proceso tinas para la cuestión del desespinar el nopal y el corte y demás. Nunca utilizaron ese equipo porque no funcionó. Lo hacían a mano, de manera rústica, a un lado de las máquinas. Pero entonces, a ver, explícame, ¿cómo es posible que eso suceda? O sea, ¿cómo, en qué cabeza cabe? O sea, o pasó los clásicos ejemplos, es decir, hay 10 millones de pesos de un proyecto, yo gobierno o funcionario en turno, dame mi mochada del 50% y con la otra mitad haz lo que quieras. Y así pasó en muchos casos, sobre todo en el gobierno pasado, que fueron muchos casos, bueno, con toda la responsabilidad lo digo, muchos ese tipo de cosas sucedieron. Sí, aquí también fue eso. Aquí también fue, metieron la mano por parte de la Secretaría y se compró equipo obsoleto, equipo que no servía, y se quedó ahí un elefante blanco. Porque en el nopal, pues cuántas construcciones ahí medio muertas tenemos. Así es, sí. Y es un potencial el nopal por las condiciones del Estado. Es una actividad muy importante económicamente para los empleos que se generan, pero que se queda solamente como producción primaria, pudiéndose ir a la parte de darle valor agregado, hacer microindustrias y de generar empleos y tener productos procesados, ¿no? Bueno, ahorita vamos a ir a un corte, pero entonces la pregunta, el planteamiento para que lo vayas pensándole, cómo lo vamos a responder. ¿Cuál sería el proyecto desde el punto de vista de la organización de trabajo empresarial para el jitomate, para el pepino, para las hortalizas, para el aguacate y para las ornamentales? ¿Te parece? Porque estos son productos importantes en nuestro estado. Sí. Vamos a un corte a Ciudad de Campo, regresamos. Lo más relevante de la información local y también del acontecer de la vida diaria lo vas a encontrar aquí. Síguenos a través de nuestras redes sociales de Lo de Hoy Morelos en nuestra segunda emisión de 2 a 3 de la tarde y la tercera de 8 a 9 de la noche. Por supuesto también en el canal Televisión Abierta 10.1 ViX Televisión. Bienvenido a este tu programa La Danza de la Vida. Queremos invitarte a que escuches grandes personalidades de la cultura mexicanas de talla nacional e internacional. Todos los domingos a las 7 de la noche en Lo de Hoy Morelos y ViX Televisión. Para comenzar el día bien informado, acompáñenos de lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana en la primera emisión de Lo de Hoy Morelos con Dulce Maya. Síganos en nuestras plataformas de Lo de Hoy Morelos y por el canal 10.1 de Televisión Abierta. Bienvenidos a Estampa Morelos. Este es un espacio en donde estaremos recibiendo a diferentes personalidades que nos contarán toda su vida y además sus más profundos recuerdos. Síguenos a través de las redes sociales de Lo de Hoy Morelos todos los miércoles a las 6:45 de la tarde y también el canal 10.1 ViX Televisión. Estamos de regreso en su programa Ciudad y Campo. Nos quedamos con, desde el punto de vista de la organización, ¿cómo le hacemos? ¿Qué propuesta tendrías para que nuestro aguacate de Morelos, nuestro jitomate y nuestras plantas ornamentales, que son cadenas que están, hay muchos productores por todos lados, pudiéramos hacer realmente un ejemplo de productividad, de rentabilidad y de poder ir a otros mercados en una forma realmente eficiente? Empecemos por el aguacate. Sí, mira, las condiciones del Estado, mencionábamos en un inicio, tiene características muy particulares. El aguacate de Morelos, el sabor y sus condiciones son diferentes a los aguacates de los demás estados. El aguacate de Morelos lo buscan los mismos productores de Michoacán y de otros lados porque tiene sabor y condiciones características del estado. Lo mismo sucede con la caña, ¿no? Las condiciones y las características de la caña son mejores que en cualquier otro lado, que Veracruz y que otros lados.
Pero entonces, en la parte del aguacate, como en otros productos primarios, es importante que tengamos el esquema dentro de nuestro proyecto rector que hay que darle valor agregado. Hay muchos productores ya en el país, de hecho en Centroamérica ya se está produciendo, en Colombia se está produciendo aguacate, y muy fuerte, ¿no? Entonces, creo que tenemos que pensar un poco más allá. Si seguimos pensando solamente en tener la fruta, pues tenemos mucha competencia. Creo que hay que pensar en darle valor agregado, en tener producto diferenciado con la competencia y que nos permita ir a mercados gourmet, que nos permita ir a mercados selectos con calidad. Precisamente para lograr esa calidad necesitamos tener toda una estructura y una organización y un plan de negocio. Por ejemplo, en el caso del jitomate, tenemos una gran cantidad de invernaderos ya en desuso, están dispersos por todos lados, y ahí, sin duda alguna, en invernaderos ha habido una desviación de recursos impresionante a lo largo de muchos años. Sí. Pero bueno, independientemente de eso, ¿cómo le hacemos? Porque el Consejo de Jitomate eso lo hacía, pero dejó de funcionar. Para que realmente el jitomate que se exporta con otras marcas, con otras etiquetas, realmente sea de Morelos, con nuestra etiqueta, con nuestro formato, con nuestro producto, con utilidad para los productores. ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo los organizarías? Te voy a contestar, médico, con algo que yo menciono cuando empiezo el curso de figuras jurídicas. Yo les digo que un proyecto, una unidad productiva, es como una mesa. Una patita es el productor, otra patita es el área técnica. Todos los días hay cambios en la parte técnica, hay desarrollos técnicos que hay que tenerlos al día para aplicarlos en nuestro plan de negocio. La otra patita, fíjate, vamos a meter en una sola, la parte administrativa, contable, fiscal, jurídica, laboral. Ve cuántas áreas importantes que normalmente se quedan fuera. Ok, las ponemos en otra patita y la otra es la comercialización. Aquí la cuestión es que el productor piensa que su proyecto va para allá, entonces la patita va para allá. El técnico piensa que el proyecto va para acá y entonces la patita está para acá. Y las otras también, cada una piensa. Entonces eso no podemos ponerle nada encima, ese no es un proyecto, aunque tengamos los diferentes integrantes, elementos para llevar a cabo un proyecto productivo. Tenemos que ponernos de acuerdo y saber hacia dónde va el proyecto. Todos sabemos que vamos para esa dirección, porque la mesa tiene que tener las patas de la misma distancia y en su posición correcta. Cuando eso está así, es porque el proyecto va a caminar. Y arriba podemos poner lo que quieras, nos subimos nosotros. Lo va a soportar. Claro que lo va a soportar, ¿no? El problema, médico, es que cuando esto está funcionando, el productor dice, los voy a quitar porque ya aprendí. Y entonces, ¿cuál pata le quitas? Estamos arriba, la que le quites nos vamos a ir de bruces. Pero el productor dice, yo ya aprendí y voy a quitar a estos cuates, ¿no? Y entonces ese proyecto no va a llegar lejos, aun cuando pudo haber tenido un apoyo de arranque para poder desarrollarse y consolidarse. No lo logró porque yo ya aprendí y los quito y esa lana me la gano. Eso entonces llegamos al punto que yo decía, que debemos tener la mentalidad de empresarios. Un empresario sabe, a Carlos Slim le preguntaban en una entrevista en una universidad, que si él era tan hábil en tantas áreas de los diferentes negocios que él ha tenido, exitosos. Y dijo, no, de hecho no conozco de ninguno. Contrato a los mejores en cada uno de los negocios. Claro, hay que hacer equipo, pero hay que tener mentalidad empresarial, ¿sí? Que hay riesgos, que hay que invertir, pero si estamos pensando en que me den y que ya aprendí y yo lo voy a hacer y que no me quiero
hacer sinergia con otros productores en las diferentes organizaciones, no voy a llegar lejos. Y no podemos competir. Hace un momento mencionaba, médico, soy licenciado en Comercio Internacional, hemos tenido experiencia en varios países. En ningún país exitoso lo hacen de manera individual. Todo eso a través de organizaciones y de un proyecto rector en donde participan todos, productores, gobierno, inversionistas, trabajadores, todos. Entonces, mientras en Morelos o en el país, me atrevo a decirlo, no trabajemos bajo un esquema empresarial desde el sector primario, porque si le estoy poniendo un peso es porque estoy haciendo una inversión, aún sea un apoyo o aún sea un crédito, y lo tengo que hacer rentable, lo tengo que hacer producir. Así piensa un empresario. Voy a invertir, no a gastar. Fíjate que realmente tienes una visión muy clara del tema, y porque estamos cerca de despedir a otra de las grandes figuras que por muchos años funcionó, que fuera la CONAPLOR. Esperemos que logren recuperarse, pero la vemos complicada. Oye, sí. Tú publicaste este manual que se llama Constitución de Figuras Asociativas. Lo ponemos aquí a la cámara para que pueda salir. Esto básicamente es la base de lo que trabajas. Esto fue con recursos gubernamentales y con recursos que, bueno, has venido trabajando de forma conjunta, pero en el cual basas lo que capacitas por todos lados. Platícanos de cómo los capacitas, de qué consiste tu curso. Okay. ¿Cómo podemos como organizaciones llegar a eso? Gracias. Sí, mira, este material, yo soy el autor. De hecho, me atrevo a decir que es el que existe en el país. Hay algunos, pero aquí recopilamos la información de alrededor de 25 figuras jurídicas. Ahorita hay otras, vamos a actualizar el material, pero la organización es el punto de partida más importante de lo que hagamos. Te voy a poner el ejemplo, médico, de todos nuestros amigos y amigas que están felizmente casados. ¿Qué documento tienes o te dan al momento de que se casan? Una hoja. Una hoja que dice acta de matrimonio, cuando debiera ser un contrato de matrimonio. ¿Por qué razón? Porque se está haciendo una relación entre dos personas, de la cual se van a generar muchas cosas. Cuestiones de bienes, de hijos, de aspectos patrimoniales, de tal manera que cuando se da, en los casos que se llega al divorcio, son pleitos terribles. ¿Por qué razón? Porque no existió un contrato en donde se establecieran todos esos aspectos, cómo se iban a tratar. Entonces, desde ahí estamos mal. Tenemos un acta de matrimonios en donde solamente te dicen bajo qué figura van al tratamiento del patrimonio familiar. Sociedad conyugal o separación de bienes. Es lo único. Y todo lo demás, no se habla nada. Imagínate que desde el matrimonio entonces tenemos esta carencia o esta debilidad. Ahora, si nos vamos a las organizaciones en donde no se establecen las condiciones de cómo se va a manejar, porque se toma un machote, como se dice, cuando vamos con el notario ni siquiera él nos atiende, nos pone a un auxiliar. Y el auxiliar agarra un archivo, cambia nombres y dice, órale, fírmenle. ¿Qué estamos firmando? Y te cobran 10,000 pesos o 15,000 pesos por eso. Sí, no, ese documento es importantísimo, médico. Entonces, ¿qué hacemos nosotros con la gente que se acerca con nosotros? Hacemos las asambleas. Hacemos realmente un trabajo, señores, ¿qué quieren? ¿Cómo lo quieren hacer? A ver, ¿qué hay? Lo que falta, ¿cómo lo vamos a conseguir? Con préstamos, con inversión de capital, con apoyos, en fin, se arma todo el esquema. Y ese se hace un documento. Ese documento es tu acta constitutiva en donde se establece toda la operación y mecanismo, cómo va a funcionar la organización. Y eso, entonces ya tenemos un lineamiento documentado, ¿sí? Porque yo te puedo asegurar que los socios de cualquier organización, los estatutos no los conocen. Además, muchos no saben ni que existen. Así es. Sí, totalmente de acuerdo. Y así es. Entonces, imagínate, si ni siquiera, cuando alguien ingresa a una organización, lo primero que se tendría que hacer es darle los estatutos para que los lea, y a lo mejor ni siquiera está de acuerdo.
Oye, no, yo quiero entrar, pero no estoy de acuerdo. Pues está bien, hijo, no entras. Fíjate, gobernador, siempre el tiempo nos gana, Sí. nunca nos alcanza para terminar nuestras ideas, pero algo que quieras agregar, que no te haya preguntado o que quieras mencionar de forma breve. Bueno, que la invitación es a que revisen sus organizaciones. Es muy importante saber su documento constitutivo, cómo se están manejando. Y pues bueno, estamos a sus órdenes en lo que podamos apoyar con mucho gusto. Yo soy Víctor Villalobos y no sé si puedo dar mi teléfono. Sí, claro, por supuesto. Sí, gracias. Es 777-133-9055. Estamos a sus órdenes. Y agradecerte, médico. Yo creo que este trabajo que estás haciendo es muy importante. Gracias. Bueno, pues una invitación a nuestros productores de agruparnos, hay que organizarnos, pero organizarnos a de veras, porque aquí estamos llenos de organizaciones de todo tipo, les ponemos 1000 nombres, pero a la mera hora realmente no funciona, más que para cuestiones que no nos llevan realmente a una utilidad, a una cuestión de ganancia y que nos dé sustento y que nos dé rentabilidad y que nos dé un buen futuro en las actividades del campo que realizamos, y lo cual pues yo he aprendido mucho el día de hoy. Te agradezco mucho tu presencia, contador. Gracias a ti. Y bueno, te invito para una futura presentación, una futura práctica, Con gusto. que nos ilustres en muchos más sentidos de lo que hemos estado platicando. ¿Te parece? Con gusto, médico. Bueno, pues muchas gracias. Esto fue su programa Ciudad y Campo. Síganos en nuestras redes sociales de Lo de Hoy Morelos y en Dix Televisión, en Canal 10.1. Nos vemos a la siguiente emisión. Hasta luego. Su amigo Fernando Aguirre.